para recibirle, para decirle: Señor, aquí estamos. En esta mañana tenemos un corazón dispuesto, es una mañana de inicio de año, es una mañana donde hay oportunidades, donde hay expectativas, donde hay sueños que queremos desarrollar y sueños que queremos hacer. Por eso encomendamos este tiempo a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana nosotros somos conscientes que apartados de Dios nada somos, que somos seres espirituales más que seres físicos, que somos el soplo de Dios en nosotros, que Dios está con nosotros en cada cosa y en cada paso que damos, que debemos estar de su mano, que debemos estar de acuerdo a su palabra. Por eso hoy quiero compartirles una palabra del primer libro de Corintios capítulo 1, primer libro de Corintios capítulo 1, versículo 10. Porque esta mañana quiero hablarles acerca de la unidad. Algo que nos hace falta en nuestra vida muchas veces es ser unidos. Necesitamos ser unidos como familia, necesitamos ser unidos como iglesia, necesitamos estar unidos como país, necesitamos estar unidos como los habitantes del mundo que somos. Debemos aprender a compartir y a estar unidos unos con otros. En el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10, en el Nuevo Testamento, hay una carta maravillosa del apóstol Pablo a los Corintios, donde les habla y comienza hablando acerca de la unidad como iglesia, de la unidad como familia en la fe que somos. Y esta mañana quiero compartirles este pasaje de 1 Corintios 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos, perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a leerlo nuevamente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta mañana la enseñanza hace referencia a la unidad. El tema se llama ¿Cómo aprendo a vivir en unidad? Y para aprender a vivir en unidad debo tener unas columnas, unos pilares, debo tener realmente una forma o tener un mecanismo para poder acercarme a esa unidad que Dios nos está pidiendo. Aquí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios habla que en el nombre del Señor Jesucristo le está pidiendo a la iglesia, le está pidiendo a cada uno de los miembros de Corinto que aprendamos a vivir en unidad. Comienza diciendo: nos ruega, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un ruego de parte del apóstol para que aprendamos a vivir en unidad en el nombre de Jesús. Y podemos definir que hay 4 cosas que necesitamos hacer, 4 pilares, 4 columnas para nosotros aprender a vivir en unidad. La primera columna la encontramos aquí en este texto, donde dice que en el nombre del Señor Jesucristo nos ruega que hablemos una misma cosa. Lo primero para vivir en unidad, lo primero que nos ayuda a estar en unidad es el lenguaje, es el hablar una misma cosa, es poder nosotros detallar qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Nos ha dado un regalo maravilloso que es la palabra. ¿Cómo estamos nosotros realmente utilizando esa palabra? ¿Cómo nosotros le damos uso a ese poder que tenemos en nuestra boca? Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras son armas. Nuestras palabras son ladrillos. Con esos ladrillos que son palabras podemos edificar grandes construcciones, grandes edificios. Pero con esas armas podemos destruir corazones. Muchas veces no tenemos cuidado, no tenemos un límite, no tenemos una medida para utilizar las palabras. Y esas palabras terminan siendo armas, terminan siendo dardos en el corazón de muchos, terminan siendo dardos quizás en el corazón del más débil. ¿Cuántas veces una palabra detiene por completo una bendición? La Biblia nos enseña que el necio con sus propias palabras enlaza. La palabra es un poder maravilloso que Dios nos ha dado, pero la palabra puede detener muchas de las cosas que nosotros estamos realizando hoy. Por eso la invitación hoy es a revisar en la unidad nuestras palabras. El primer pilar, la primera columna para tener unidad es hablar una misma cosa. Es hablar, aquí dice, que habléis todos una misma cosa, que hablemos todos en un mismo lenguaje.
Ese lenguaje que nosotros debemos hablar puede ser el lenguaje del amor. Con nuestros hijos debemos hablar el lenguaje del amor. Con nuestra familia debemos hablar el lenguaje del amor. ¿Qué tipo de lenguaje estamos empleando nosotros realmente? Y entonces aquí nos preguntamos, ¿las palabras las estamos usando como arma o las estamos usando como esos ladrillos para edificar nuestra familia, nuestros hogares, nuestras empresas? Si nos enlazamos con nuestras palabras, nos vamos a detener. Muchas personas no logran sus objetivos porque están enlazados con las palabras. Escuchamos que hay movimientos donde dicen, confiésalo y se hará. Escuchamos que hay personas que dicen, si usted confiesa que o habla o declara o dice, lo que realmente está tratando de decir es, hable una misma cosa. En el nombre de Jesús le ruego, dice el apóstol, le ruego en el nombre de Jesús que habléis todos una misma cosa, que como iglesia hablemos una misma palabra, que como familia hablemos una misma palabra, tengamos un mismo lenguaje para entendernos. Si no tenemos un mismo lenguaje, no nos vamos a entender. Vamos a hablar idiomas diferentes, vamos a hablar lenguajes diferentes, vamos a tener palabras que no vamos a alcanzar a digerir en nuestro entendimiento. Hoy el Señor nos dice, para la unidad debemos tener un mismo lenguaje. Lo que hace firme, lo que hace realmente que alguien pueda estar unido con otro es su palabra, estar de acuerdo en la manera como habla. Hemos escuchado que hay muchas palabras que son destructivas. Hemos escuchado que hay poder en las palabras para destruir, para edificar, para sanar, para crear. Dios utilizó la palabra para crear. Si ustedes revisan el primer libro de la Escritura, que es el libro de Génesis, de los orígenes, el libro de los inicios, allí vemos cómo el Señor dijo, hágase por su palabra, hágase la luz, hágase las estrellas, hagamos al hombre. Lo que Dios está diciendo es que la palabra tiene poder creativo. Con la palabra usted crea un ambiente, crea una atmósfera, crea un cambio. Cuando usted quiere hacer un cambio, no necesariamente tiene que comenzar con algo muy difícil. Tiene que comenzar estando de acuerdo, hablando una misma cosa. Y esa misma cosa tiene que ser hablada y pensada. Por eso, nosotros no podemos detenernos a creer que si estamos en un lenguaje diferente al lenguaje que estamos pensando o estamos rodeados, vamos a poder lograr algo. Tenemos que lograr lo que dice el apóstol Pablo. Dice, habléis todos una misma cosa. Pero hay una palabra clave aquí, todos. Hablemos todos. Si usted tiene una familia, pongámonos de acuerdo para hablar todos una misma cosa. Si nosotros somos una iglesia, pongámonos de acuerdo para hablar todos una misma cosa. Si nosotros somos empresarios, tenemos un negocio, hablemos todos una misma cosa. No podemos nosotros estar aquí divididos. No podemos nosotros comenzar a soltar esa unidad cuando comenzamos nosotros a equivocarnos en las palabras. Las palabras son las que sanan, pero las palabras son las que destruyen también. Tenemos una capacidad para expresarnos. Si usted tiene una diferencia hoy con alguien, lo invito a que utilice el lenguaje. Un lenguaje apropiado para poder sanar esto. Las palabras sanan, las palabras reconfortan, las palabras traen cambios. El primer punto que quiero compartirles hoy es la palabra, es el lenguaje. La forma como utilizo las palabras me permite estar en unidad o me permite estar separado. Lo segundo, ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos dice en este texto que no haya entre vosotros divisiones. No haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Lo segundo es el acuerdo. Hace unos días estábamos hablando acerca de Amós 3:3, estábamos hablando de andarán juntos si no se ponen de acuerdo. Estábamos hablando en el discipulado acerca del acuerdo. Y el acuerdo, sí, nos saca automáticamente del egoísmo. Porque cuando no hay acuerdo es porque muchas veces impera un egoísmo que tenemos nosotros, un egocentrismo que está allí. Nosotros somos narcisistas muchas veces. Nosotros nos equivocamos en muchos temas, pero sobre todo queremos ser egoístas. Y cuando somos egoístas, cuando somos controladores, cuando llegamos a un nivel mucho mayor que ya nos convertimos en manipuladores, pues no vamos a tener acuerdo con nadie, porque queremos sentar nuestras bases, sentar nuestras ideas, sentar nuestros pensamientos, hacer que verdaderamente lo único que se haga es lo que nosotros consideramos. Pero qué bonito es poder llegar a un acuerdo. Las palabras más el acuerdo comienza a unir.
Si usted en esta mañana necesita avanzar en la unidad, la invitación de Dios es a estar en acuerdo. Si nosotros logramos acuerdos, nosotros logramos soltar nuestro egoísmo, soltar nuestras manipulaciones, soltar todo aquello que no nos deja avanzar. Alguien decía que 2 cabezas piensan más que una. Eso es cierto. Muchas veces nosotros no tenemos la respuesta a todo. Nosotros necesitamos del otro y para eso necesitamos llegar a un acuerdo. No podemos ser ruedas sueltas en el mundo tratando de llevar cada uno un mundo, sino debemos estar interactuando en ese mundo. Por eso es tan difícil muchas veces estar de acuerdo. Por eso es tan difícil muchas veces avanzar en esa unidad, porque tenemos un lenguaje que es totalmente diferente el uno al otro. Tenemos un acuerdo que no vamos a poder alcanzar jamás por nuestro egoísmo y por nuestro egocentrismo. Pues hoy Dios nos invita a que, la Escritura dice aquí, a que hablemos todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones. Vivimos divididos porque muchas veces sentimos que cuando las personas piensan diferente a nosotros o no están igual que nosotros, entonces esas personas no son dignas de nuestra amistad o de nuestro acuerdo. Pues Dios quiere invitarnos hoy a estar con ese segundo pilar, con esa segunda columna que Dios nos comparte en esta mañana. ¿Cómo alcanzo la unidad? Y esta es una palabra que aplica en cualquier ámbito de tu vida. O sea, esto no es una palabra religiosa únicamente, esto es una palabra que está hablando de una comunidad. Pablo le hablaba a una comunidad de creyentes, pero yo hoy le hablo a una comunidad de familia, le hablo a una comunidad de empresarios, le hablo a una comunidad de personas que necesitan la unidad. Porque cuando nosotros estamos unidos, logramos cosas maravillosas, cuando llegamos a un acuerdo. Hace unos días veía un especial acerca de las tigresas de Telia. Y Telia es un lago que queda en la India. Y eran 4 hermanas tigresas que cazaban en un lugar abundante. Y la hermana mayor, de una manera muy hábil, llegó y amedrentó a las otras 3 tigresas y las sacó del territorio. Y se quedó con un territorio totalmente lleno de especies para cazar. Pero se dio cuenta que no podía alcanzar esto, que no podía alcanzar. Poco a poco sus hermanas fueron llegando y poco a poco regresaron y ella entendió que si se unía con sus otras hermanas podía lograr y alcanzar algo maravilloso que era cazar. Esta tigresa mayor que se quedó sola en ese territorio lleno de alimento se estaba muriendo de hambre. ¿Cuántas veces nos morimos de hambre por no llegar a un acuerdo? ¿Cuántas veces tenemos todo puesto para lograr ser exitosos, ser bendecidos, lograr que Dios se manifieste en nuestra vida? Pero nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y no queremos llegar a ese acuerdo. En este documental de las tigresas de Telia, es sorprendente cómo entendieron ellas por instinto. Ellas entendieron por instinto que debían unirse. Y cuando se unieron pudieron cazar en un territorio lleno de bendición y lleno de alimento. Dios quiere que nos unamos. Dios quiere que podamos nosotros desarrollar y proyectar lo que verdaderamente Él tiene en nuestras vidas. Si usted hoy está escuchando este mensaje, yo quiero invitarlo a que comience a desarrollar la unidad. Número 1, pongámonos de acuerdo en lo que hablamos. Hablemos todos una misma cosa. Pero número 2, que no haya divisiones entre vosotros, dice la Escritura. Aquí en este texto de 1 Corintios 1:10, Dios quiere que no haya divisiones entre nosotros. Porque cuando hay divisiones, significa que está sobre la unidad, está el egoísmo. Y sobre la unidad, primero estoy yo. Y hemos olvidado que si nosotros nos unimos, podemos alcanzar y proyectar esos objetivos que Dios nos ha dado. Sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito espiritual, sea en el ámbito emocional. Por eso, andar juntos si no están de acuerdo, difícilmente lo podemos hacer. El tercer paso, o el tercer punto acerca de la unidad que Dios nos habla, lo encuentras aquí mismo en el libro de Corintios 1:10. Dice, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Qué es estar perfectamente unido? Estar cohesionado, estar totalmente pegado, estar sin división de ninguna índole, que no se haya fraccionado absolutamente nada. Pero, ¿en qué debemos estar perfectamente unidos? En nuestra misma mente, en nuestra mente. Entonces, lo tercero que necesitamos es estar unidos en nuestra mente. ¿Qué implica eso? Estar unido en nuestra creencia, estar unido en nuestras ideas.
Me da tristeza muchas veces ver cómo nosotros como cristianos, nosotros como congregación, nosotros como hijos del Dios vivo, muchas veces estamos con mayor división que aquellos que no conocen de Dios. Muchas veces nosotros estamos allí supuestamente reunidos, pero nuestra creencia está tan fraccionada que no logramos tener una misma idea y un mismo creer. Hace un momento quiero decirles que compartí un tiempo devocional con aquellas personas que están hoy aquí acompañándome y hablábamos acerca de ser salvo. Y dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate que aquí el Señor nos muestra la unidad. No solo seré salvo yo, sino también será salvo nuestra casa. Viene salvación para nuestra casa. Entonces, ¿qué significa? La mente donde están guardadas nuestras ideas, donde están guardados nuestros pensamientos. Hay veces nosotros tenemos problemas en la unidad porque nuestros pensamientos son totalmente diferentes a nuestras palabras. Son totalmente diferentes. Y entonces comenzamos a tener ideas que nos llevan a un camino y palabras que nos llevan a otro. Un lenguaje totalmente diferente. Nuestras creencias se han fraccionado, se han dividido. Creemos aquí o creemos allá. En este libro de Corintios 1, lo que habla realmente todo el pasaje, el contexto del pasaje de Corintios 1, habla acerca de la unidad en Cristo Jesús. Porque en Corinto sucedía que unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran... Pero ¿acaso Cristo está dividido? Yo le quiero decir algo. Vemos más unidad en las tinieblas que en la luz. Porque veo que las tinieblas no están divididas. Cuando Jesús echó fuera un espíritu inmundo, echó fuera un demonio, le dijeron, este hombre echa demonios por Belcebú. Belcebú significa príncipe de las moscas. Y Jesús le causó gracia eso que decían. Porque Jesús dijo, ¿acaso Satanás está dividido? Satanás no está dividido. Y para aquellas personas que quieren seguir caminando en las tinieblas, le quiero invitar a decirle que Satanás no está dividido. Que no existe el mago blanco y la magia blanca y la magia negra. Le quiero decir que no existe el brujo bueno y el brujo malo. Existen los brujos. Y entonces el brujo malo te coloca una enfermedad y te ata. Y el brujo bueno viene y ya te quita esa enfermedad. Usted dice, qué bien. No, el brujo bueno lo que hizo fue colocarle ruina económica en la otra mano. Y así te van llevando, porque Satanás acaso está dividido. Pero la iglesia del Dios vivo, de Jesucristo, está dividida. Y debemos nosotros todos los días levantarnos y decirle, Señor, ayuda a que nuestra iglesia esté unida. En el libro de Juan capítulo 17, el Señor dijo, oró al Padre para que fuésemos uno, para que el mundo creyera que Él nos había enviado. Porque si estamos divididos, el mundo no va a creer que Dios nos ha enviado. El mundo no va a creer que hay un Dios que nos sostiene, que hay una unidad. Y por eso es tan importante, para lograr la unidad, es estar unidos en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto. Fíjate cómo nosotros tenemos divisiones tan fuertes. Nos hemos polarizado en la manera de pensar. Estamos en extremos. Pero cuando estamos en extremos va a ser imposible acercarnos a la bendición que Dios tiene. Porque no nos podemos quedar en esos extremos. Los fariseos se quedaron en el extremo de la religiosidad. Y entonces nunca tuvieron la oportunidad de darle a Jesús ese corazón para que Dios los transformara. Nunca tuvieron la oportunidad de reconocer que el Mesías había venido en cuerpo, en físico. Se hizo hombre. Habitó entre nosotros, dice la Escritura. Nunca. ¿Por qué? Porque su mente era una mente que no permitía la unidad. Si usted hoy tiene una mente, tiene pensamientos, tiene ideas de desunión, de egoísmo, ideas egocéntricas, ideas que quieren solamente brillar con luz propia, pues déjame decirle que va a ser difícil construir un hogar. Yo hoy puedo decirles con toda honestidad que si usted y yo no entendemos eso, va a ser difícil construir un hogar. Va a ser difícil construir una empresa, porque la empresa no solo viene en mi idea. Yo puedo tener la visión, pero necesito el potencial, el conocimiento, el entendimiento, los pensamientos de otros, porque eso yo solo no lo puedo lograr. Pues hoy el Señor nos dice, sean
estén unidos perfectamente en una misma mente, en una misma idea, en un mismo pensamiento. Si tiene pensamientos contrarios, dígale, Señor, los voy a llevar a la cruz. Hay veces somos cristianos y tenemos pensamientos contrarios. Hay veces somos cristianos y tenemos pensamientos fatuos, bajos, de bajos instintos. Dígale, Señor, no puede ser que yo levante el nombre de Jesús en mi corazón y tenga pensamientos tan perversos. Porque, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a estar divididos. Vamos a estar divididos y no vamos a poder avanzar. Y por último, dice la Escritura, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? Significa propósito. Si usted está unido en su pensamiento, tiene un mismo lenguaje y está de acuerdo, entonces tiene que buscar la manera de cumplir un propósito. Únase y reúnase con las personas que están en el mismo propósito. Porque es increíble uno reunirse con personas que tienen un propósito totalmente diferente, que tienen un parecer totalmente diferente al tuyo. Aquí la Escritura nos dice, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ese parecer significa propósito. Y hay veces nosotros tenemos propósitos diferentes. Hay veces comenzamos desde lo más trivial hasta lo más profundo. Otras veces nuestro propósito es totalmente profundo que no lo manifestamos. Y entonces cuando esto sucede no vamos a alcanzar la unidad. Por eso cuando aquellos que me escuchan que son jóvenes, que cuando quieran casarse, pregúntense si esa persona con la que se van a casar tiene el mismo parecer suyo, tiene el mismo propósito. Porque hay veces uno se casa con alguien que no quiere tener hijos y uno quiere tener 10. Bueno, es una exageración, pero es una manera de mirar que está en otro propósito. Y entonces uno comienza, después de un tiempo, a reclamar un hijo y esa persona le dice, pero si yo te expliqué claramente que no quería hijos. Muchas veces nosotros tenemos un propósito económico y la otra persona tiene un propósito diferente en la economía y queremos a la fuerza que esa persona haga eso. Una de las cosas que nos enfrentamos y nos confronta muchísimo es cuando yo soy una pareja con alguien y me doy cuenta que yo quiero cambiar a ese alguien y no lo logro. Y veo también que ese alguien me quiere cambiar a mí. Hay veces uno se casa con la idea de cambiar a su esposa para que sea como uno. O uno se casa con la idea que ella lo va a cambiar para que uno sea como ella. Eso es imposible, porque aquí se rompe ese principio de unidad. Y entonces si usted no tiene el mismo propósito, por favor, si usted tiene un negocio y se va a unir con alguien y no tiene el mismo propósito, ya fracasó. Si usted tiene algo con el cual tiene que compartir y no tiene el mismo propósito, o sea, parecer, como dice aquí en este texto, entonces no lo va a lograr. Yo lo quiero invitar hoy a que tenga cuidado. ¿Cómo mantener la unidad? Número 1, a través de la palabra. Hay que mantener la unidad a través de la palabra. Por eso muchas veces a uno le permiten que recite la visión, la misión y todo lo que implica los objetivos y todo lo que implica estar en una compañía, en una empresa, para que en la palabra nosotros nos vayamos uniendo. ¿Sí? Y el Señor nos dejó a nosotros el credo. Los apóstoles de una manera muy sabia entendieron que todos deberíamos conocer un credo. Y si usted está siguiendo un credo hoy, si usted tiene una misma creencia, usted se levanta y dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Usted está creyendo, está confesándolo con una misma palabra, está diciéndole, Señor, yo hoy quiero entender que tengo una misma palabra. Lo segundo, ejercítese en el acuerdo. Vamos a comenzar a buscar acuerdos. No siempre tengo que imponerme, no siempre voy a tener la razón. Porque si usted y yo miramos, somos humildes al reconocer que el único que tiene la última palabra es Dios. No siempre vamos a tener la razón. Lo tercero, las ideas, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y lo cuarto, nuestro propósito, nuestro parecer. Si usted y yo nos tomamos el trabajo de estar unidos allí, de poder entender que son columnas que no van a cambiar, si yo realmente deseo y quiero ser unido con otro, lograr objetivos, porque no podemos estar nosotros juntos, no podemos estar juntos si no estamos de acuerdo. Y entonces podemos ocupar un mismo espacio, podemos ocupar un mismo nombre, podemos decir, somos de la familia Pérez, pero no somos una familia.
Somos de la iglesia tal, pero no somos una iglesia, porque no vibramos de la misma manera como vibran todos. Aquí el apóstol le hace énfasis a los corintios. Unos dicen que son de Apolo, otros que son de Pablo, otros que son... Por Dios, somos todos de Cristo. No podemos ponernos a dividirnos realmente. Y quiero terminar con una conclusión. La Biblia nos dice en Efesios 4:16, dice que todo el cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! ¡Qué pasaje este! Nos está diciendo que debemos tener cuidado, debemos concertar, debemos organizar, debemos sincronizar entre todos para estar unidos, y debemos unirnos por las coyunturas, lo cual significa que debemos unirnos por lo más débil, por lo que menos vemos, por lo invisible, por ese creer, por ese saber que hay un Dios vivo, por ese confesar que hay un Dios que nos bendice, y debemos ayudarnos mutuamente si somos unidad. Pero según la actividad que cada uno desarrolla, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que nos hace diferente. Fíjate que hay una unidad en la diferencia. Hay veces creemos que ser unidos es llevarle la idea al esposo en todo lo que dice. Hay veces creemos que ser unidos es llevarle la idea al pastor en todo lo que dice. Hay veces creemos que ser unidos es llevarle la idea al jefe en todo lo que dice. No, realmente lo que nos hace ser fuertes en la unidad es la diferencia. Porque cada uno, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Efesios 4:16. No olviden esto. Para edificarse ¿en dónde? En amor. Cada uno recibe su crecimiento. Entonces, todos sabemos que hay unos más usados por Dios, que hay unas personas que son más fuertes en un área y otros que somos débiles en esa área. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que la diferencia también nos trae unidad, que no necesitamos réplicas. Hemos caído en ese error de la réplica. Hay veces nosotros caemos de una manera ingenua, pero la verdad que es incómodo. Es incómodo tratar de mirar que la persona tenga que ser la imitación de otro. Dios dice que cuando nos casamos somos uno, pero somos diferentes. Somos diferentes, porque de acuerdo a la actividad que desarrollamos vamos creciendo, pero al final somos uno porque nos edificamos ¿en qué? En el amor. Por eso la invitación esta mañana es a la unidad. La invitación esta mañana es a dejar de pelear. Tenemos todo un bosque lleno de alimento, de bendición. Tenemos un lugar que Dios nos ha dado que es un paraíso. Vivimos en un territorio maravilloso, pero si estamos divididos, de nada nos va a servir. Por eso en esta mañana lo invito a orar. Lo invito a orar, y una de las cosas que nos ayuda a volvernos a unir es perdonar. Perdonar es muy importante. Algo que nos ayuda a unirnos realmente es perdonar. Por eso hoy yo quiero invitarlo de todo corazón a orar. Y vamos a decirle: Señor Jesús, en esta mañana yo te quiero pedir perdón. Si he sido una persona egoísta, si he sido una persona egocéntrica, si he pensado en mí, pero he olvidado estar unido con los demás. Perdóname, Señor, porque con mis palabras me he desunido de los demás, porque mis palabras muchas veces también han sido lazo para detener mis bendiciones. En esta mañana quiero estar de acuerdo contigo. La Escritura dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, entonces el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor va a conceder lo que pedimos en oración. Si lo hacemos creyendo. Por eso es tan importante estar en una misma creencia. Creer, Señor, que tú eres el único que puede transformar. Estar en una misma mente. Estar en una misma idea. Poder decir: Señor, haz con nosotros conforme a tu voluntad. Y por último, en un propósito. Si usted esta mañana está conmigo, oramos por ese propósito. Oramos para que Dios desarrolle ese parecer, esa mente, ese lenguaje y a su vez ese acuerdo, porque requerimos y necesitamos estar de la mano de Jesús. Yo te agradezco, Señor, por esta mañana, y te pido, Dios, que nos bendiga con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde.